El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos. Lindo viernes de Agenda Presid. Mi nombre es Vicky Capello, estoy junto a María Frankovic, o Mechu para todos nosotros. Hola Vicky, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Seria. Feliz de que es viernes. Me arrancás seria y después rearranca. Sí. Bueno, la seriedad es mi estilo. Muy bien, muy bien. Muy contenta de tenerte otra vez acá acompañándome. Muy feliz de estar De que es contigo. viernes también. Y es viernes, Vamos a chicos. tomar una cerveza Nos vamos- después de bueno, qué propuesta. Sí. Invitación. Obviamente vamos a ir a tomar una birra después para celebrar que cerramos una semana más de agenda. Ajá. Muy bien. ¿Qué nos convoca el día de hoy, querida Mechu? El día de hoy vamos a revivir un capítulo de Agenda que también fue en mes de julio. Bien. Ahora, hace poquito. Hace poco. Y sobre la vuelta de las labranzas y los problemas que esto genera, ¿viste? Por ahí una mirada, una acción cortoplacista, te puedes comprar muchos problemas para el futuro. Muchísimos y a problemas. Presid te lo mostramos. Muy bien, me gusta que estemos alertando a los productores agropecuarios. Antes de meternos en tema, queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta bellísima transmisión, y agradecer a las empresas que nos acompañan y apoyan esta iniciativa de Presida, Banco Galicia, Volkswagen, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Rizobacter y a Metal Force. ¿Te parece? Nos ponemos en tema, nos ponemos alerta para escuchar sobre esto. Adelante. Muy buenas tardes, Martín. Muy buenas tardes, Vicky. Y buenas tardes, Horacio. Marcelito, Bueno, a ver, entrando ya de lleno en este asunto, concretamente preguntarles por qué creen ustedes que se están volviendo a utilizar labranzas, o sea, cualquier tipo de labranza, de implementos nuevos, implementos viejos, en el control de malezas. Estamos resolviendo un problema, nos estamos comprando otro nuevo, digamos, con este resurgimiento de las labranzas de alguna manera. No quiero alargar mucho más la pregunta para eso, pues seguro hay mucho para contar, así que si quieren vamos escuchándolos y pimponeando este tema, que seguro hay mucho para compartir. No sé, Marce, si querés arrancar, o Horacio, cualquiera de los dos, los escuchamos. Adelante, Horacio, el especialista, creo que va a ser lo mejor escuchar a los que saben.
Bueno, adelante, Marce. No, es cierto. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Es un placer estar y volver a compartir esto con Marcelo, con un amigo, fundamentalmente. Sí, es un tema que uno lo ve frecuentemente o con cada vez más frecuencia. Tiene que ver también con las consultas que recibimos, ¿no es cierto?, dentro del sector, respecto al uso de equipos de diferente naturaleza, ¿no? Con diferente nivel de intensidad de labranza. Y bueno, viene de la mano, obviamente, de lo que fue el tema de la resistencia, de los diferentes biotipos en las distintas especies en nuestra región específicamente, y obviamente que también eso tiene que ver muchas veces, a ver, de la mano de la resistencia y del planteo de que determinados ingredientes activos o mecanismos de acción ya no funcionan, se ha echado mano a herramientas que utilizábamos anteriormente y que han tenido un impacto no menor, ¿no es cierto?, en la región, ¿no? En ese sentido, el tema es, primero, hay veces que hay una rapidez o se cambia el uso de una determinada alternativa tecnológica por otra, es decir, se pasa al uso de un equipo, cuando en realidad todavía no estamos en presencia de situaciones de resistencia o estamos en sospechas de resistencia, ¿no? Y quizás va más de la mano a veces de situaciones de escape o de falencias en la calidad del control, y con eso se juzga que estamos viviendo un mar de resistencias, ¿no? Y justificamos determinadas acciones. Obviamente que eso tiene un impacto, claramente hay diferentes equipos, diferentes niveles de intervención. Nosotros en la experimental tenemos algún equipo que hemos empezado a realizar algunas son labores con unas rejas de un corte muy horizontal, que tienen muy poca incorporación de rastrojo, porque obviamente estaba dentro del sistema, equipos que se han readecuado, y hemos medido ese impacto que tiene en el nivel de residuo en el suelo, más que nada para saber a qué nos enfrentamos. Pero en definitiva me parece que es tratar de salir de un problema para meternos en otro, ¿no? Es decir, volver a pensar el sistema de manera simplista, ¿no? No me funcionan los herbicidas, no me funciona determinado ingrediente activo, determinado mecanismo de acción, los que tengo a mano otros son caros, no tengo otras posibilidades, bueno, desempolvo determinado equipo y salgo a hacer control, que tiene capacidad operativa, y bueno, y después veré qué es lo que ocurre con esta situación, ¿no? Es como se encuentran justificaciones de la mano de la resistencia de algo que realmente tiene una labilidad ambiental que tenemos, que habría que considerar de manera más cautelosa antes de empezar a utilizar determinados equipos, ¿no? Excelente, Horacio. Marce, a ver, cuando hablamos del problema de las malezas, o sea, por ahí ya estamos con un punto de vista errado, en el sentido de que, a ver, ¿por qué consideramos a las malezas como un problema y no como un síntoma de un problema mucho más profundo, que tiene que ver justamente con entender por qué las malezas aparecen ahí? Que a ver, las malezas no es que tienen una agenda en contra nuestro, sino que son simplemente oportunistas, digamos, que aprovechan recursos que están ahí disponibles. Y tiene un poco que ver con lo que Lanza preside hace 3 años, que es este lema de agricultura siempre verde, que entre otras cosas, bueno, justamente apunta a hacer un uso más eficiente de los recursos que tenemos disponibles. Y entonces, un poco la mirada de eso ustedes la tienen muy clara, Marce, digamos, desde la regional, la Chácara del Pergamino, con todo el trabajo que han hecho. ¿Las malezas son un problema, digamos, o son un síntoma de un problema más grave? Y ahí es, digamos, donde a veces por ahí se produce este enfoque errado que nos lleva a soluciones cortoplacistas, como puede ser, bueno, no queda otra, metamos una labranza. Sí, perfecto, Martín. Mira, verdaderamente
cuando me dijiste que iba a estar Horacio, me ponía contento, porque precisamente la visión de Horacio es una visión absolutamente sistémica. Y en esto creo que es la forma de abordar este problema. Si uno viene a la génesis de cómo se generaron las malezas resistentes, indudablemente, si uno recuerda, estábamos indudablemente con un monocultivo, o gran parte de la zona agrícola de la Argentina estaba bajo monocultivo, hubo olivocultivos casi con los mismos vicios, ¿no? Con muy poca rotación de agroquímicos. Pensemos que no usábamos herbicidas residuales porque en realidad controlábamos con algún producto casi genial todo lo que estaba verde, lo matábamos y teníamos la especie que queríamos cuidar, que era resistente. Casi una panacea para el agricultor argentino. Pero, como todas estas cosas nunca son eternas, y lo que hicimos en ese periodo que vos bien considerás es, aumentamos la presión de selección con algunas materias, Al aumentar la presión de selección, indudablemente individuos que naturalmente son resistentes, empezamos a seleccionarlos y dejarlos casi con las condiciones ideales, en un barbecho con todos y absolutamente todos los recursos para que esas malezas resistentes, que la habíamos controlado hasta sus primas hermanas, que no eran resistentes, comiencen a producir semilla y arranquen. Digo, así fue que fuimos evolucionando de a poquito, y digo evolucionando de a poquito porque dejamos de pensar en un monocultivo y fuimos a un oligocultivo, y en aquella rotación en la que nos sentíamos cómodos, en maíz, soja, trigo, soja, que mucho le falta todavía. Es verdad, hay alguna rotación de principios activos, aunque en la práctica cuesta que existe esa rotación de principios activos, y queda claro que indudablemente en primavera, donde hay la mayor cantidad de cohortes de las malezas hoy más complicadas en los sistemas agrícolas, tienen todos y absolutamente todos los recursos nuevamente, porque tenemos controlado todas las malezas para que la presión de esas malezas resistentes la hagamos solamente con un agroquímico. Ese cambio de esa agricultura en la cual pudimos pensar desde el lado de APRESIDE, en ese siempre verde famoso, es tratar de poner, para agregar diversidad, si podemos entender, en la zona, compartimos zona con Horacio, acá el clásico en verano es maíz y soja, en invierno trigo, arveja, cebada, mi hermana casi del trigo, y no hay mucho más en la viña del Señor. Indudablemente, los cultivos de servicio juegan un papel muy importante en la diversificación, pero además me parece, creo que firmemente que juegan un papel muy, muy interesante, porque yo le puedo pedir el servicio a ese cultivo de control de maleza. Siempre nos reímos cuando pensamos que, charlamos, como digo, cuando uno hace un trigo, el trigo lo hace para cosecha de granos, y en ningún momento, imagínense, si Horacio tiene hoy un trigo en noviembre, y yo le digo, Horacio, ¿sabes qué vamos a hacer? Lo vamos a rolar a este trigo. Entonces le cambiamos la fisonomía del cultivo, generamos una cobertura grandísima, y las semillas chiquititas van a nacer y van a tardar mucho más, y se van a quedar sin reservas y se van a morir. Horacio, mientras estoy hablando, va a decir, para, vos no entendiste nada. Yo al trigo lo hice para cosechar, voy a grano. Tengo el primer objetivo de cosecha de grano. Ahora, cuando yo tengo un cultivo de servicio, puedo dirigir mi servicio a control de maleza, puedo cambiarle la fisonomía del cultivo, puedo tratar de que al cambiar de la fisonomía esas especies más chiquititas terminen no pudiendo, nacen, pero no terminan pasando a ser autótrofas y se les quedan sin reservas y no pueden seguir. Y eso lo notamos en la chacra Pergamino, que podemos trabajar fuertemente y podemos bajar la cantidad de agroquímicos, y nosotros en ese momento lo medíamos con índices, pero se puede bajar fuertemente. En ese momento estaba medido por el RIPES. Ahora para la chacra 2 vamos a usar otros métodos, que no me meto porque es materia de Horacio, pero vamos a usar otros métodos para medir toxicología, pero podríamos bajar las unidades toxicológicas, y eso de bajar las unidades toxicológicas no es nada más ni nada menos que bajar la presión de selección con herbicidas sobre esas malezas. Y piensan los cultivos de servicio, las malezas son estrategas tienen la estrategia de que no ser buenas competidoras, sino de ser absolutamente oportunistas y nacer en el momento de que no hay nada. Acá
Imagínense para una maleza, más allá de la helopatía, de algún centeno o alguna otra helopatía que puede existir, para una maleza querer nacer en septiembre, cuando el cultivo que está a punto de florecer con una gran competencia por recursos. Digo, el cultivo de servicio es una absoluta y una de las grandes herramientas. Lo que hay que hacer en esto siempre, o le tiramos con el bidón o le tiramos con la herramienta, hay que cambiar la visión del sistema y ver una visión mucho más sistémica para el control de maleza, que no sea tirarle con un bidón o tirarle con un fierro, que como bien dice Horacio, no es gratis, y ya nada, si uno piensa y empieza a buscar trabajos que miden qué pasa con la materia orgánica cuando hacemos una labranza, está absolutamente dicho, no hay nada más que hacer. Y en esto, acabo de hablar hace un ratito con el presidente de APRE y feliz de él, que venía de Brasil y había estado con Yuca, y digo, y cuando me nombraba Yuca, digo, ¿cuántos trabajos tiene Yuca y cuánto nos dio de comer en el Congreso de Brasil, pensando que las labranzas no van más? Hay que sacarla del sistema porque destruyen la materia orgánica. Así que algo te dije, seguí con otra pregunta y lo dejo Horacio. Gracias, Marce. Sí, a ver, yo una que le quería hacer, Horacio, ahora tiene que ver con qué pasa con los bancos de semilla cuando uno, digamos, mete a la labranza en el sistema y por ahí, digamos, trae cosas de abajo. O sea, obviamente cuando uno habla de labranzas hay cosas que son de, digamos, de distinta profundidad, o sea, está yendo, digamos, por ahí siendo muy abarcativo con el término de labranza. Pero ¿qué pasa con eso, Horacio? Digamos, por ahí por pensar en una estrategia para decir controlar algún determinado tipo de maleza, nos compramos otros quilombos, por decirlo de alguna manera, removiendo algún banco que estaba inactivo. Eso por un lado, y después quería tocar alguna cosita más con el efecto sobre el suelo y también, digamos, con lo que son diversidad no solo en el tiempo, sino también en el espacio cuando pensamos los cultivos. Sí, tal cual. En ese sentido, las malezas, como planteaba recién Marcelo, tienen una diversidad biológica muy amplia, ¿no? Su background genético es muy amplio, o sea, son muy adaptables. La simplificación del sistema va a llevar a que, de hecho ya ha ocurrido, por un lado, si ponemos todos los esfuerzos en el manejo de un control mecánico, vamos a tener presión de selección de biotipos que se adaptan a ese tipo de alternativa de manejo, de control. Es decir, las malezas tienen la posibilidad de la presión de selección no solo la vamos a ejercer con un herbicida, también la podemos realizar con un equipo de labranza. Es decir, vamos a ir seleccionando biotipos que se adaptan a esa condición. De hecho, ocurren en nuestra región, ¿no? Como tenemos algunos casos detectados fundamentalmente en rama negra, por ejemplo. ¿Qué ocurre con el banco de semilla? Y bueno, justamente, no solo, primero por un lado, la adaptabilidad. Vamos a tener especies que se van a adaptar a esa condición de manejo, de control mecánico, van a ser eficientes si escapan y tienen la posibilidad de generar, de semillar y enriquecer el banco. Y además, no solo eso, que es decir, va a haber una cuestión de adaptabilidad de la maleza a esa condición, sino que también lo que vamos a hacer en esa remoción, que puede tener mayor o menor profundidad, vamos a tener un cambio de flora, como ocurrió en nuestros sistemas productivos en los últimos 25 años, donde el sistema, hasta que se adaptó, empezamos a tener malezas que habían desaparecido del sistema, de semillas grandes, fotoblásticas, que las enterramos, y dejamos arriba malezas de semilla pequeña en esos primeros 2 centímetros, fundamentalmente las gramíneas y gramíneas anuales, que pasaron a ser un problema. Con lo cual, lo que nos está indicando es que simplificamos el sistema, cambiamos una alternativa por otra, pero vamos a tener una adaptabilidad de la maleza a esa condición, y lo que vamos a tener, además de obviamente el perjuicio que tiene eso hablaba Marce, en lo que es la oxidación de la materia orgánica en el suelo y los riesgos de erosión, de acuerdo a la labilidad que tengamos de nuestro perfil, de nuestro suelo, de nuestro ambiente, tiene que ver también con
la adaptabilidad y traer semillas de otras especies que estaban, hoy por hoy, no estaban presentes dentro del sistema y que vuelven a estar producto de que uno las pone nuevamente en condiciones de germinar y de emerger. Obviamente van a emerger en tanto y en cuanto no tenga una cobertura que impida esa emergencia, la semilla se despierta, germina y emerge. ¿Qué quiero decir? Vamos a cambiar rápidamente de este perfil de malezas resistentes que hoy dominan el panorama, las relevantes que le llamamos y que, por las cuales implementamos la labranza, y vamos a pasar a tener otro set de malezas que van a ser driver en esa condición, como ya ocurrió en la década del 70, 80 y parte de los 90, que se van a empezar a adaptar a esa condición y vamos a tener ahí que ver qué alternativas tenemos de nuevo, si lo vamos a salir por el lado de la simplificación o si vamos a salir por el lado de la diversificación, donde ahí juegan obviamente lo que planteaba Marce, el tema de los cultivos de servicio, es un rol preponderante justamente porque aportan a esa diversidad y porque permite eliminar, bajar la presión de selección de una única alternativa de control. Sin dudas, además de los problemas que vamos a tener a nivel de suelo, vamos a tener un recambio de la flora nuevamente y vamos a tener adaptabilidad de otras especies y de biotipos dentro de una determinada especie a esa nueva condición que estamos implementando. Es una solución de cortísimo plazo, que obviamente que si se perdura en el tiempo vamos a generar presión de selección y vamos a estar en otro problema. Gracias, Horacio. Marce, hoy algo que digamos que se ve son justamente implementos que mueven pocos centímetros del suelo, digamos que alegan dejar mucha parte del rastrojo en la superficie, que eso, bueno, en teoría sería un beneficio. Pero a ver, uno sabe que la materia orgánica tiene una distribución verticalmente en el perfil y que justamente son esos primeros centímetros donde está concentrada gran parte de la materia orgánica. O sea, es medio incompatible de alguna manera pensar en algún sistema de labranza que sea amigable con la materia orgánica del suelo de alguna manera. ¿Qué es, digamos, lo que muestran los trabajos, digamos, que hayan hecho desde la Chacra Pergamino en cuanto a estabilidad de agregados, en cuanto a macroporosidad? ¿Cuánto le lleva esa porosidad a formarse, digamos, después de reacomodarse de un evento así como una labranza? Estábamos viendo lo que es maleza, obviamente, pero bueno, también parte de ver un poco la película es el efecto que hacemos sobre el suelo, ¿no? Bien, Martín, sí, a ver, si uno no tenemos medido en labranza, nosotros, por suerte, pero indudablemente sí tenemos un trabajo de agregación, si uno lo piensa, de vuelta, volver al revés de la película, como lo hicimos en maleza, si vamos a materia orgánica pasa exactamente lo mismo. Cuando uno piensa como segunda alternativa, digo, porque usamos las labranzas o porque queremos volver a las labranzas, indudablemente pensamos en descompactación, romper las capas densas. Y las capas densas se forman precisamente porque si uno agarra cualquier monte natural, saca, y no hay capas densas, más que el B textural propiamente dicho en esta zona, pero en el A no tenemos capas densas. Y las capas densas son absolutamente antrópicas, porque en realidad es el limo que se encuentra en conglomerados de materia orgánica. Lo que sucede es que está ahí muy armadito, y esos conglomerados de materia orgánica son muy estables. Pensemos que son muy ricos en glomalina, la glomalina es absolutamente hidrofóbica, y sabemos que el agua al entrar en los agregados, cuando es el agregado antrópico, no un agregado de raíces o de suelos sanos, como este que hablamos del monte, el agua entra muy rápido, al no haber glomalina, explota. Y al explotar queda liberado el limo. El limo se reacomoda de alguna forma y donde empieza a bajar la velocidad de agua por bajar la infiltración, tiene tiempo de sedimentar y se va formando y se va acumulando y se van formando esas capas densas. Entonces, para romper las capas densas, indudablemente volvemos a romper con una labranza, y la labranza no sería la herramienta para romper capas densas, porque en realidad no hay que romperlas, porque esto lo único que hace es volver a liberar, a oxidar a destruir gran parte de esos agregados,
a oxidar la materia orgánica para aumentar la combustión, para aumentar la fuerte cantidad de oxígeno en el suelo, y lo que hace es, se libera más limo, o sea que lo que quisimos mejorar, lo mejoramos en muy cortito plazo, pero lo seguimos empeorando en el largo plazo. Por eso, de APRE tratamos de cambiar desde la regional Pergamino, es decir, hay un trabajo que en el plazo de lo que duró la chacra, 9 años, pudimos aumentar fuertemente los macro y mesoagregados en desmedro de las partículas muy chiquititas y sueltas. Entonces lo que decimos es que ya no hay que romper capas densas, hay que reagregar nuestro suelo, volver a la situación original, y para eso no hay nada que romper, sino que hay que darle de comer a nuestro suelo la mayor parte del año, la mayor parte de estos 365 días que tiene del año, aunque es difícil hacerlo, porque verdaderamente ese plató lo hacen las pasturas, y bien lo tenemos en la chacra Pergamino, como fue la mayor acumulación de carbono, fue precisamente en las pasturas de mezclas en gramíneas y leguminosas, por tener la mayor cantidad de aporte de carbono, pero además glomalina, que es esta sustancia tan benévola para nuestros sistemas que aumenta la agregación de nuestro. Marce, también a ver, para poner un poco el contexto, quiero decir, digamos, si desde el punto de vista de lo que digamos, desde el punto de vista ecológico, digamos, cómo llevar adelante un sistema medianamente y cómo aprovechar los recursos, está claro. También, digamos, entender un poco las condiciones del mercado, a ver, no por hacer catarsis, sino por, digamos, sacarse la pelota de encima, de decir, bueno, a ver, yo por ahí agarro un lote, digamos, en primavera, 2 semanas antes de sembrar, que lo agarro con una rama negra, así, digamos, que me llegan a la cintura, o digamos, me pasa eso, el año que viene no sé si voy a estar acá. Entonces, a veces hay un montón de excusas, digamos, donde uno puede decir, bueno, a ver, realmente mi preocupación como productor, la glomalina está en el puesto número 18, pero bueno, ¿cómo se puede ir logrando de a poco? No lo vamos a resolver ahora en 5 o 10 minutos, pero que justamente vayamos cambiando esa mirada, vayamos entendiendo que realmente manejar, digamos, una empresa que se hace respetando procesos biológicos no puede tener, digamos, las mismas condiciones, el mismo análisis que se le da a una empresa netamente económica, digamos, como si fuese una fábrica, y que hay que respetar de alguna manera esos tiempos, digamos, de que tienen que ser, digamos, los problemas que primero tenga en la cabeza del productor, la estabilidad de mis agregados y todo ese tipo de cuestiones. ¿Cómo se logra eso, digamos, en un contexto tan difícil y donde por ahí, bueno, son justamente los problemas terciarios, digamos, o muy secundarios que tienen los productores a veces en la cabeza? Sí, de acuerdo, Martín. Hoy, en cierta forma, hay algunas herramientas que se pueden usar. Hoy hay contratos a 3 años, hacemos contratos a 1 año, pero tranquilamente podemos hacer contratos a 3 años como una herramienta, y la segunda herramienta es hacer pedagogía. Indudablemente el dueño de campo no tiene la obligación de saber lo que sabe Horacio Searesi de malezas, y en esa visión sistémica, y entender que el campo lo puede cuidar de malezas mejor que el resto. El dueño de campo no tiene la visión de si su campo aumenta o baja materia orgánica. Pero si uno piensa, acuérdense en la sofización, todo el mundo sabía que tenía que hacer maíz, ¿no? Cuando uno le hablaba con el dueño de campo, eso lo aprendió el dueño de campo. Decía, pero ¿me vas a hacer maíz? ¿Me vas a hacer maíz? Porque en realidad él no quería monocultivo, él entendía que estaba degradando su suelo haciendo un monocultivo de un solo cultivo al año. Eso lo entendía, y creo que hay que seguir con esa pedagogía. Creo que los técnicos lo sabemos. Bueno, esa pedagogía continua hay que hacerla con los dueños de campo y hacerle entender al dueño de campo que estamos en el mismo barco, tal vez en distintos camarotes, pero en el mismo barco, y estamos usando un recurso que no es que no lo cambiamos. Todo lo que hagamos sobre el suelo, que es un organismo absolutamente vivo, todo lo que hagamos en el suelo, condicionamos la vida del suelo a futuro. Y si condicionamos la salud del suelo a futuro, lo que condicionamos va a ser el rinde que yo tenga sobre el suelo. Nadie discute hoy, ¿vieron cuando levantan un alambrado y después siembran y después pasan 4 o 5 años y vos ves el cultivo mucho mejor? Esas son oportunidades y enseñanzas que nos da el sistema, y le podemos decir al dueño de campo, ¿ves? Este campo me rinde más porque la naturaleza hizo las cosas mejor que yo. Yo hice monocultivo, yo
degradé del suelo, la naturaleza lo hizo distinto. Y ese alambrado le dio tiempo a la naturaleza a perdurar en su estado natural mucho más tiempo. Cuando se levantó el alambrado, todos los cultivos abajo en ese lugar van a rendir más indudablemente que el resto. Y el dueño lo ve y dice, sí, yo quiero un cultivo así, pero no así como el de al lado, porque es absolutamente una campana de Gauss. Y entonces, queremos el mejor cultivo. Bueno, podemos hacer pedagogía para trabajar sobre eso. Creo que lo tiene que hacer el asesor, creo que lo tiene que hacer el productor, el dueño de campo no sé si tiene la obligación de saber si una técnica empeora o mejora su campo. El asesor sí, lo único que debe hacer es pedagogía. No creo que haya mucha gente con ganas de degradar su recurso, que es el que le da de comer todos los años alquilándolo. Claro, Marce, está claro. A ver, y otra cosa que también quería preguntarles, ahí veía un tuit tuyo, Marce, bueno, justamente que tiene que ver con el tema de cultivos consociados. A ver, uno podría decir, pero cada vez más me la complican, o sea, me están hablando de incluir de cultivo, digamos, de servicio, de incluir más cultivo de invierno, diversificar en el verano, y ahora encima me vienen a decir que no puedo hacer más, digamos, un único cultivo, sino que tengo que consociar varias especies. Entonces, viste, cuando vos decís, ya todavía no le está agarrando la mano la secuencia de cultivo, ahora dentro de la misma secuencia la tengo que complejizar más todavía. A ver, es que si te pones a pensar, Marzo, Horacio, digamos, ahora comenten un poco, no hay, o sea, no existen, digamos, cultivos puros en la naturaleza, si uno lo piensa desde ese punto de vista. Entonces, si bien obviamente el cultivo en sí mismo, digamos, ya es una forma de alterar la naturaleza y, digamos, nunca uno va a imitar perfectamente, tratamos de cada vez irnos pareciendo más en los sistemas de producción. Entonces, justamente los cultivos consociados agregan un nivel más de complejidad, pero justamente hacen eso, digamos, tratan de meter distintas plantas al mismo momento para aprovechar distintos recursos. ¿Es un nivel más de complejidad? Sí, obviamente, pero a ver, ¿por qué, digamos, probaste con esto, Marce? Seguramente, Horacio, también desde la visión tuya podés aportar mucho en por qué, digamos, podrían ser una herramienta interesante de acá a los próximos años los cultivos consociados. Bueno, nosotros tenemos claro, como decíamos al principio, lo que la simplificación del sistema a dónde nos condujo, ¿no? Es decir, siempre que se simplificaron los sistemas, en el caso específico de malezas, como organismo biótico con alto potencial biótico, reaccionan y cambian un espectro de malezas por otro, cambian la frecuencia de los individuos resistentes respecto a los susceptibles. Eso es una realidad concreta que nos demuestra la naturaleza, que dice, bueno, funciona de esta manera. Hay presión de selección, simplificás el sistema reacciona así. Lo simplifico con un control químico, lo simplifico con una labranza, lo simplifico inclusive con una monocultura. Inclusive si no hago un uso diversificado aún de los cultivos de servicio. ¿Por qué? Porque el cultivo de servicio también, si uno año a año hace la misma monocultura del mismo cultivo de servicio en el mismo lote con la misma condición, va a estar generando presión de selección para biotipos que se adapten a esa condición. Entonces, ¿qué es más complejo? Sí. ¿Que agregamos componentes biológicos dentro del sistema? Sí. Pero es la única salida que tenemos si queremos mantener baja la presión de selección sobre las distintas poblaciones de malezas, y si queremos mantener la salud del sistema, y pensar en una empresa sustentable a mediano y largo plazo. Eso es indudable. No hay vuelta de que uno no salga por la diversidad. Y esa diversidad va desde cuando hablamos de la rotación de los mecanismos de acción, de la intensidad de las rotaciones, de todas las alternativas culturales que tenemos, inclusive del uso consociado de cultivos de cobertura o de servicio que no sean vistos como una monocultura, porque si no vamos a estar en el mismo problema. Realmente es necesario apuntar a ese lado. ¿Que es más complejo? Sí, el sistema justamente va a ser más complejo. ¿Que va a requerir más conocimiento? También. ¿Que requiere más compromiso de todos los actores que estamos dentro del sistema, jugamos el rol que jugamos? También. Pero bueno,
es lo que es el camino, es un camino ineludible. No, la vuelta no va a venir con una solución mágica, fácil, y que nos va a poner en el corto plazo en una situación mejor. Gracias, Horacio. Marce, si querés comentar, bueno, esta experiencia que compartías por Twitter y también sumar alguna reflexión final, así hacemos un cierre. Adelante. Dale, bueno, creo que Horacio lo dijo ya demasiado, pero voy a ayudar un poquitito más en cuál es la idea. Probablemente parece ser que a la naturaleza los monocultivos no le interesan. Pero no los monocultivos como siempre hacer el mismo cultivo de año a año, sino el cultivo monofítico. Y de a poco nos va entregando algunas especies que van generando diversidad, de alguna manera vamos seleccionando especies haciendo siempre lo mismo. Y mi visión es que ya hay pocos, o cada vez hay menos lotes monofíticos cuando uno va por la ruta. Tienen mucho colorado, mucha rama negra, y el sistema de producción, no de Argentina, sino del mundo, creo que está haciendo siempre lo mismo. Cuando vemos en los políticos decimos, hoy cambiaron los políticos y hacen siempre lo mismo y quieren tener el mismo resultado. Estamos a los políticos. Pero como tenemos el espejo empañado, no nos damos cuenta que nosotros hacemos siempre lo mismo queriendo tener el mismo resultado. Como dice Horacio, indudablemente la naturaleza le gusta la complejidad, necesitamos sistemas complejos. Y en esto, esta línea chiquitita que arranqué este año, pensá que la Chacra 2 ya arrancó, y la idea de la Chacra 2 es no hacer dentro de los sitios de la chacra cosas que no conozcamos. Y una de las cosas que no conocemos, y por eso empiezan a hacerse ensayos satélites, y este fue sembrado este año, el año pasado no llegué a hacerlo, es empezar a pensar los cultivos de servicio dentro del cultivo de grano, y eso lo empecé a ver porque cuando yo pensaba centenos puros, mal pensados, como bien dice Horacio, como ese monocultivo de centeno para controlar malezas, indudablemente no los podía rolar, pero no los podía rolar porque le faltaba nitrógeno. Ahí Martín Marcetti decía que el rolo era nitrógeno dependiente, y empezamos a fertilizar con nitrógeno los centenos, ahí lo empezamos a rolar, y nos olvidamos de esto que Horacio, si yo lo hubiese visto un rato antes, Horacio me solucionaba el problema. No era un problema de tirarle con fertilizante nitrogenado, sino era empezar a pensar en diversidad. Y ahí empezamos a pensar en diversidad, empezamos a agregar gramíneas y leguminosas, y pensábamos, mal pensado, 80 de leguminosa, 20, 60, 40, y hasta que llegamos a entender que necesitamos todas las plantas de gramíneas y todas las plantas de leguminosas para poder esas leguminosas nutrir, y verdaderamente nutrir el centeno, y así el centeno lograr las 4 hojas verdes que logramos con esas altas fertilizaciones de nitrógeno, pero que no tan bien le hacían al ambiente esas grandes cantidades de fertilizante nitrogenado al sistema. Entonces, ahí entró la leguminosa, y empezaron esos pequeños cultivos consociados que se podían rolar sin el aporte de nitrógeno con fertilizantes sintéticos. Ahora, si una leguminosa puede nutrir o ayudar en la nutrición a un centeno, ¿por qué no a un trigo? Fue el pensamiento. Y así logramos pensar algunas cositas, y el CIBIT, por ejemplo, en México avanzó fuertemente, sostiene mucho trigo, maíz metido en el sistema, y están trabajando trigo con leguminosas. Este año no lo pudo hacer, el año pasado no lo pudo hacer, este año lo pudo hacer. El amigo Santiago Baselli en el sur repitió lo mismo, pero creo que con 2 especies de leguminosa nada más, en el cual nutrir a un cultivo de grano con un cultivo de leguminosas. Sabemos, según la bibliografía, que no hay aporte de nitrógeno de raíz a raíz, pero sí hay algún actor que tenemos que pensar y en esta biología, que son las micorrizas. Indudablemente hay algo allí que ese nitrógeno generado por las leguminosas pasa a la gramínea, y así salió este ensayo. Si uno piensa, incluso cuando te preguntan, empiezan las dudas, pero el 80% del nitrógeno, las leguminosas lo ponen allá en floración, y entonces acá en vegetativo, no sé qué pasa, pero indudablemente hay algo que las leguminosas ayudan.
Y acá, si uno lo piensa, hay como muchas ineficiencias para sacar. Si uno lo piensa en una vicia y después vas a un maíz, la primera ineficiencia es entender que el nitrógeno lo mete en un tejido, después ese tejido se tiene que morir, ese tejido se tiene que descomponer, y no es un nitrógeno ureico con una cantidad de nitrógeno muy grande, sino que se va muriendo y alguna biología del suelo que va creciendo lo va capturando, y entramos en un sistema complejo con muchas ineficiencias para que después lo aproveche el maíz. En este caso, hay, si bien seguramente porque el nitrógeno lo fija en floración y no vamos a llegar en floración, indudablemente el nitrógeno lo aporta, en el caso de las leguminosas al centeno, lo aportan en vegetativos, pero hay, me parece, fuertemente para trabajar un tema de micorrizas ahí ayudando. Y en eso, si uno lo empieza a pensar también, otra de las visiones es entender que ya nuestros cultivos no van a ser puros, no van a ser monofíticos. La naturaleza no nos va a permitir, no le gusta que los cultivos monofíticos. Y si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener cantidades de especies, de malezas compitiendo con nuestro cultivo. Entonces, ¿por qué no empezar a pensar cuál es la mejor especie que acompaña a mi cultivo? Y seguramente va a haber una baja de rinde por alguna competencia, por algún recurso, indudablemente, pero también hay un intercambio de algunas otras cosas, como por ejemplo nitrógeno, que puede mejorar y puede evitarme mi aporte de nitrógeno. Porque a partir de ahora vamos a tener que pensar que los cultivos monofíticos no van a estar, y a lo mejor, antes que esté una maleza que compite fuertemente, pueda poner una leguminosa que compita a lo mejor menos, pero me mejore mi sistema. Y el tercer punto es, indudablemente, cuando uno mira estos aumentos de carbono en el suelo, grandes pools de carbono y grandes pools de nitrógeno, y grandes pools de carbono y grandes pools de nitrógenos biológicos, hacen que la materia orgánica, si bien aumente, la ciencia dice que hay como una disociación entre el carbono y el nitrógeno, y deberían ir más o menos juntos para los mayores aumentos de carbono. Porque si no hay si tengo muchísimo nitrógeno, empiezo a tener mucha pérdida como gases, de alguna forma, o como nitratos, por lixiviación, etc. Y si tengo mucho carbono, no termino de completar, porque tengo mucho hambre de nitrógeno en el sistema, y no termino de completar ese ciclo, y tengo mucha pérdida de dióxido de carbono en la atmósfera. Y lo que yo no quiero, lo que quiero no es aumentar la cantidad de carbono como rastrojo en el suelo, sino que quiero aumentar la materia orgánica. Necesito que se termine el ciclo. Así que un poco esas ideas son las que arman este trigo, con distintas leguminosas conviviendo. Y ahora acabo de conseguir hace muy poquito, por un amigo allá en Córdoba, Martín Recalde, que me facilitó crotalaria, que la tengo que ir a buscar en algún momento que pueda ir para aquellos lados, para que la crotalaria, para hacer lo mismo en maíz. Y acá empiezo a escuchar a los que saben, y recién lo escuchaba y me daba hasta vergüenza contarlo esto, porque digo, voy a poner maíz con crotalaria, y cuando pienso en otra especie, ¿cuál es la otra especie que puede salir? Vicia villosa, otra vez vicia villosa, la tengo con el trigo, la tengo como antecesor de maíz, y la voy a tener metida en el maíz. Creo que atenta con esto que dice Horacio, de no usar siempre los mismos cultivos de servicio. Pero bueno, de las pocas alternativas que tenemos en esta zona, entiendo que crotalaria para mi zona, ya te diría que le falta un poquitito de calorcito, le falta un poquitito de temperatura, pero vamos a ver cómo funciona. Pero esa es la visión de ver sistemas más complejos, parecidos a la que la naturaleza quiere ver, por lo menos intentar hacerla, por lo menos, a modo de ensayo. Bueno, y regresamos entonces y nos metemos en temas de Congreso a presidir. En los pasillos del Congreso. En los pasillos del Congreso, donde nos hemos encontrado también con algunos especialistas y hemos hablado también de diversos temas. Sí, ahora vamos a mostrar a César Belloso, presidente honorario de APRESIDIR. Así es. Que nos habló sobre la tendencia en biología de suelo. Así es, fue presidente de APRE. Vamos entonces a escuchar al gran César Belloso. La actividad biológica es el principal factor de generación de las propiedades del suelo, ya sea sus propiedades físicas, aireación, propiedades químicas, la parte de fertilidad, a través de todos los procesos que se dan en la rizosfera, y uno lo ve directamente como productor
en la productividad de esos suelos y la estabilidad de esos suelos a través de las distintas campañas de los lotes que uno maneja. Bueno, siempre como productor uno está buscando todos aquellos aspectos que hagan a la mejora de la condición del suelo que uno maneja y aplicando los insumos necesarios para poder maximizar el potencial que te da la genética. Siempre en esto los insumos como fertilizantes han sido un factor clave, pero últimamente por cuestiones de búsqueda de mitigación en el cambio climático y por un mejor aprovechamiento de los recursos que tenemos en las rotaciones, la incorporación de leguminosas, inclusive con cultivo de servicios que incorporan nitrógeno, han dado respuestas concretas a poder disponer de un nitrógeno biológico y de esa manera reducir aplicaciones de nitrógeno químico a través de fertilizantes. Ese sería un ejemplo. Mejorar la actividad biológica del suelo también favorecería a especies de bacterias y hongos que mejoren la disponibilidad para la planta de nutrientes como el fósforo. Así que creo que no va a haber no vamos a prescindir de los insumos químicos, pero sí hoy tenemos claros testimonios en lotes que manejamos de una reducción en el uso de fertilizantes y de agroquímicos. Hoy hay una realidad que es en muchas situaciones estamos utilizando menos, como te decía, menos fertilizantes nitrogenados, por ejemplo, y sin duda lo que hay que fomentar, promover, es mejorar el conocimiento de esa actividad biológica del suelo. Creo que en la visión de la agricultura del siglo pasado teníamos un enfoque muy basado en los insumos, en la tecnología de insumos. Desde APRESID siempre tratamos de que predominara una visión de tecnología de procesos, de mirar el sistema en su conjunto, y creo que en eso hay que todo el aprendizaje, todo el conocimiento que se pueda generar desde el funcionamiento, de la funcionalidad de los distintos integrantes de ese bioma del suelo y en esa relación suelo, planta, microbioma, creo que vamos a tener respuestas que van a ir en la dirección de utilizar cada vez menos productos de síntesis y basarse más en la respuesta del suelo para nutrir a la planta. Esos paisajes ya están cambiando. Vos mencionaste una cantidad de prácticas que muchas están en la teoría todavía. Hay algunos testimonios de aplicación en diferentes zonas del país y creo que va a ir cambiando tiene que cambiar, a mi gusto demasiado lento, la visión de los sistemas de producción, ¿no? Este Congreso de APRESID, el 30º Congreso de APRESID, con mucha agua bajo el puente, corrida ya de experiencia, creo que deberíamos ver más de esa diversidad planteada en los lotes y va a ir como toda tecnología incorporándose, pero básicamente con esa visión sistémica y teniendo al suelo como base de esa mejora. ¿Y coincidís entonces con que a lo mejor el principal desafío está en cambiar el enfoque con el que se mira o se entiende a los agroecosistemas? Más que cambiar el enfoque, yo digo, es poner más, darle más relevancia, importancia y profundizar en el conocimiento del funcionamiento del suelo. Creo que durante mucho tiempo nosotros veíamos ese suelo como un soporte, un sustrato de la actividad y donde le agregábamos lo que a nuestro criterio, por los conocimientos que había, debíamos agregar para mejorar el potencial, y muchas veces perdimos de vista, o se ha perdido de vista durante mucho tiempo, la funcionalidad que puede tener
los suelos a través de un manejo adecuado, con una visión de largo plazo, con intensidad, diversidad, todos conceptos que normalmente hablamos en APRESID, para mejorar el funcionamiento de ese suelo y tener los mismos resultados con menos insumo, y eso como productor implica una mejor rentabilidad. No sé cómo van a quedar. Creo que lo que está claro es que la cantidad de evidencias, testimonios que hay de lo que es un manejo sostenible del suelo con los 3 factores que siempre hablamos, hoy tiene muchos testimonios en distintas zonas y vuelvo a repetir, el grado ya de experiencia y conocimiento hace que sea muy fácil para productores que a lo mejor no han tenido la oportunidad de aplicarlo, hacerlo. Pero por otro lado también hay que poner en contexto que la actividad agropecuaria en la Argentina particularmente ha sido el sostén de la economía de un país durante mucho tiempo, y siendo una actividad más bien castigada que acompañada en ese crecimiento o en esa actividad. Y bueno, yo creo que en la medida que se den cambios y haya mayor estabilidad en el país y en la economía, sería mucho más fácil aplicar muchos de estos conceptos para aquellos que aún no se dieron cuenta. Bueno, chicos, y así cerramos este viernes, Mechu, con muchísima emoción, que me voy a ir a tomar una birra con mi amiga personal, María Franco. Muy bien, nos reencontramos nosotros la semana que viene, nuevamente con Agenda APRESID. Queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario que nos hacemos esta transmisión, ¿verdad, Mechu? Sí, muy agradecer. Muy bien. Que nos atienden muy bien. Que nos atienden muy bien y siempre nos reciben. Te dejan estar musculosa al invierno. Le mandamos un beso a Marianito, que está acá del otro lado haciéndonos el aguante. Sí. Y agradecemos a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días. A Banco Galicia, Volkswagen, Agrofert, Rizobacter, a Provincia de Santa Fe y a Metal Forja. Sí. Nos reencontramos el lunes, Mechu. Sí, el lunes que viene, que vamos a empezar a hablar sobre secado cultivo de servicio. Tema muy importante. Bueno, mirá cómo me despoilea contenido. Sí. Muy bien, nos reencontramos el lunes, entonces un beso enorme, adiós. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. En Agrofert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco.
Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más.